Muy bien. Me dicen si ya pueden ver la pantalla, por favor. Sí. Excelente. Pues muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a iniciar una sesión más de grupo de estudio y precisamente vamos a hablar ahora de un nuevo bloque de servicios de Amazon. Y este bloque tiene que ver con todos los servicios de almacenamiento y bases de datos, ¿sale? Entonces vamos a ver los distintos servicios que tiene AWS en la línea de almacenamiento y los distintos servicios que tiene también asociados a las bases de datos. Vamos a ver que no hay un simple tipo de servicio de almacenamiento, incluso hay varios. Vamos a entender todos estos conceptos y vamos a ver específicamente el día de hoy, la sesión de hoy y la sesión próxima. Vamos a estar hablando sobre Amazon S3, ¿vale? Entonces, sin más preámbulo, iniciemos. ¿Qué es Amazon S3? S3 significa Simple Storage Service y es la solución de Amazon, el servicio de Amazon para el almacenamiento de objetos. Y aquí es donde tenemos que detenernos un poquito para ver qué es esto del almacenamiento de objetos propiamente, ¿sale? Muy bien. Vamos a repasar, antes de entrar a hablar de lleno de Amazon S3, vamos a ver los tipos de almacenamiento, porque debemos entenderlos primariamente y entender cuáles son sus diferencias, para de ahí, entonces, sobre ese conocimiento, cimentar el siguiente. En la nube, básicamente, hay tres tipos de almacenamiento. Y estamos hablando de almacenamiento sin contar o sin tomar en cuenta la base de datos. Tenemos el almacenamiento por bloques, por objetos y por archivos, ¿sale? Entonces, el almacenamiento por bloques es el almacenamiento que nosotros identificamos de los discos duros, ¿sale? Los datos los van a dividir en bloques y los van a almacenar en partes separadas y cada uno de estos bloques va a ir enlazado, tiene un identificador único y entonces le permite al sistema pues colocar estos pequeños datos en donde más les sea conveniente, ¿sí? El almacenamiento por objetos, en este punto vamos a tener mayor relevancia el día de hoy porque justamente S3 decía que es un servicio para almacenamiento de objetos. Entonces, aquí es donde viene el punto importante de hoy. El almacenamiento por objetos es un método que está libre de jerarquía. No lo vamos a ver como en el caso de los archivos, que hay una jerarquía donde vas a tener un archivo dentro de una carpeta y dentro de esa carpeta puedes tener más archivos u otras subcarpetas, etc. Aquí generalmente es plano, ¿sí? Es un almacenamiento plano, un lago de objetos, incluso así se denomina. Y ese es el tipo de de almacenamiento utilizado generalmente en la nube. Todos los datos, toda la información que tú subas se va a dividir en estas unidades discretas que se les denomina objeto, tal cual. Y tienen características, por ejemplo, tienen un identificador único y también tienen metadatos asociados a él. Vamos a ver más adelante esto. Ahorita nada más esa manera de comparación. Y finalmente tenemos el tipo de datos, el tipo de almacenamiento de archivos, perdón. Es la tecnología que domina en los sistemas, en los NAS, y donde vamos a estar organizando todos los archivos para representar los datos de los usuarios. Aquí sí hay una estructura jerárquica que nos va a permitir explorar los datos. O sea, para llegar a un dato, debemos navegar a través de esta estructura para poder recuperar un archivo, ¿sí? No así en los objetos, por ejemplo. Entonces, esto incrementa obviamente el tiempo de procesamiento. Para la nube, el tipo de almacenamiento que lo hace más eficiente es el tipo de almacenamiento por objetos. Ahora sí, vamos de lleno a esto.
Entonces, el almacenamiento de objetos es una estrategia que nos va a gestionar y manipular el almacenamiento de estos datos, como lo habíamos dicho, que se denominan objetos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vayamos a guardar, por ejemplo, una imagen, video, un documento de texto o cualquier tipo de archivo, no importa exactamente en qué tipo de binario esté, simplemente es un objeto, ¿sí? Cualquier tipo de formato, entonces, lo vamos a poder subir a la nube y lo vamos a recuperar desde cualquier ubicación, ¿sale? Entonces, como decíamos, estos objetos se van a guardar no en una estructura jerárquica, sino en un almacenamiento plano, ¿sale? Entonces, no tenemos aquí como tal el concepto de archivos dentro de carpetas o subcarpetas, etcétera. Vamos a ver ahí un caso particular, pero en general, en cualquiera de las opciones de las nubes, no nada más de Amazon, no nada más con S3, van a identificar estos mismos elementos. Esto es básicamente teoría general de la nube, de almacenamiento en la nube. Entonces, este Object Storage, ya hablando en términos en inglés, tiene tres componentes principales. Tienen, obviamente, los datos, el binario que nosotros estamos subiendo, y va a estar asociado con una metadata. Esto es bien importante, ¿sí? Porque ya hablamos no nada más de que es un archivo que lo subes o que es un fragmento de una serie de bytes, no, ya es un componente y sus tres elementos son los datos en sí, los metadatos, que es un conjunto de un par, una clave y su valor, y un identificador único, que es el key que le llamamos nosotros. Entonces aquí otra cuestión importante es que nosotros no tratamos a los objetos de la misma manera que estamos tratando a los archivos o que tratamos a los bloques. En los bloques, por ejemplo, si tú vas a modificar un archivo, pues solamente se cambia o se modifica el bloque que corresponde. En cambio, los objetos no funcionan así. En los objetos, tú en realidad, si quieres cambiar un objeto, desechas el anterior, ¿sí? Y creas uno nuevo que lo sustituye. Esta es uno de los elementos también más representativos de esta estrategia de almacenamiento, ¿sale? Entonces, recapitulando, cuando tú modificas un archivo en un block storage, entonces vas a estar cambiando solo el fragmento que necesitas y acá cambias todo el objeto. ¿Qué elementos importantes o palabras claves debemos tener aquí en cuenta? Objects, como tal, un flat repository, un ID único o UID o Unique ID, un key, ¿sí? Y la metadata. Esos son los elementos importantes que nosotros debemos identificar cuando hablemos de Object Storage. Ahora, ¿para qué utilizo los Object Storage? Ok, hay casos de uso muy particulares sobre los cuales nos va a interesar tener más un almacenamiento de objetos que un almacenamiento de tipo disco duro, por ejemplo, que eso era para las instancias S2. En este caso no necesitamos tal cual instancias, no queremos tener solamente los archivos allá arriba, sino que necesitamos algunos elementos adicionales. ¿Por qué? Porque vamos a tener casos muy específicos para los cuales utilizar el Object Storage. En particular, se identifican cuatro casos muy relevantes. El primero es copia de seguridad y almacenamiento. Nosotros a través de un servicio S3, por ejemplo, o algunos otros de otras nubes, como el Object Storage, tal cual que se llama en Oracle, podemos subir todos nuestros archivos para una copia de seguridad, para hacer backups, ¿sí? También podemos tener alojamiento multimedia. Esto va a ser bien interesante porque podemos crear por ahí una infraestructura que sea redundante, por ejemplo, que sea escalable y sobre todo que tenga alta disponibilidad para alojar, por ejemplo, nuestros videos, nuestras fotos o nuestra música y que lo podamos recuperar a través de internet. Esto es lo principal también. Eso es recuperable a través del protocolo HTTP.
Es decir, ¿lo podemos utilizar como recursos multimedia de la web? Sí, tal cual. Otro caso de uso importante es la entrega de software. Es decir, nosotros podemos subir nuestros empaquetados a S3 y darles acceso a nuestros clientes para que los descarguen. Ya sea una APK, si estamos hablando de un instalador propio que tengamos para alguna aplicación de Android, por ejemplo, o bien algunos instaladores para Windows, etcétera, etcétera. Y finalmente, el último caso de uso es que nosotros a través de S3 podemos alojar aplicaciones. Por ejemplo, podemos tener un sitio web alojado en S3 con ciertas características. Pero nosotros también podemos subir una página web en Amazon S3. Entonces, ya que vimos los casos de uso, ya que vimos qué es el Object Storage, cuál es la diferencia con los bloques y los archivos, ahora sí llegamos al punto de ver qué es Amazon Simple Storage Service. En términos simples, como siempre, es el servicio que provee almacenamiento de objetos mediante una interfaz de servicio web. ¿Sale? Y tiene 5 características. Podríamos hablar de más, pero estas son las que me parecen las más importantes. Igual AWS hace mucho énfasis en estas y también son las que van a venir generalmente en el examen de certificación. Lo primero y de lo que se jacta AWS para Amazon S3 es la durabilidad. Esto es que aseguran ellos que no se pierde ningún objeto, ¿sale? Eso significa durabilidad a final de cuentas. Es decir, oye, yo guardé algo, pero ¿qué crees? Ya no está, el disco duro se echó a perder y no lo tenemos más. En este caso, prácticamente nos dice, si no es perfecto, es casi perfecto, ¿no? Porque tiene un SLA de durabilidad de 11 nueves, así le denominan ellos, que son 99.9999999999 de durabilidad. Te aseguran con ese porcentaje que no se va a perder en el espacio de un año. ¿Sale? Entonces prácticamente no se pierde ningún objeto. El otro punto importante es la disponibilidad. Ok, ya sé que no se pierden, pero ¿lo puedo recuperar cuando yo lo necesite? Sí, efectivamente te dicen que tiene una disponibilidad del 99.99%. Si bien es muy alto, ¿sí? Porque solo tenemos el 0.01% de posibilidad o probabilidad que no esté disponible, pues tampoco es como que muy alto. Dividan ustedes 365 entre ese porcentaje, o sea, los días del año, y prácticamente te dice que 3 días del año no pudiera estar disponible tus objetos. Entonces, pues, si ya lo tienes con algunas aplicaciones, digamos, de que el servicio tiene que estar disponible sí o sí, aquí pudiera ser algún detalle. Pero en realidad en la práctica esto es únicamente el SLA que ellos manejan. La calidad del servicio es mucho más grande que esto. En el tema de la seguridad, Amazon S3 de forma predeterminada es seguro. ¿Y cómo lo hace? Pues bueno, cuando tú subes tus archivos, vamos a llamarle ahora objetos, a S3 por default, por defecto, no hay acceso absolutamente para nadie, a menos que tú lo indiques a través de distintos controles de acceso, que igual los vamos a ir revisando en la próxima sesión. Pero por default, la seguridad de S3 indica que cuando tú subes los archivos son solamente visibles para ti y tu cuenta. Escalabilidad. Dices, ok, tengo la durabilidad, tengo la disponibilidad, la seguridad, pero ¿cuántos archivos puedo subir? ¿De qué tamaño? ¿Cómo le hago para el almacenamiento? ¿Cuándo se me acaba? ¿Cuáles son los límites? Pues prácticamente el volumen de datos y el número de objetos son ilimitados. No es lo mismo volumen de datos que número de objetos. Puedes tener muchos gigas o incluso teras, ¿sí?, en una muy poca cantidad de objetos, que sean objetos muy pesados, de video, por ejemplo, o que estemos guardando por ahí algunos renders, etcétera, etcétera.
O puedes incluso tener objetos muy pequeñitos, pero miles o millones de objetos. Entonces, no importa el tamaño o el volumen de estos datos, prácticamente son ilimitados. ¿Por qué? Porque este servicio es escalable de forma automática, ¿sale? Se va a amoldar a las necesidades de subida o de descarga o de consulta de los objetos que nosotros requiramos en nuestra solución. Y finalmente, otra de las características bastante relevantes son los costos. Tiene una eficiencia de costos pues, bastante importante, que lo puedes considerar como una opción de respaldos, pues vamos, casi que regalado. Mira, por cada giga te van a cobrar $0.026. Quiere decir que aproximadamente si tú tienes un tera de información, al mes te va a costar $26. Un tera de información respaldada en la nube por $26 al mes. ¿Vale? Entonces, estos son los elementos o las características más importantes de Amazon Simple Storage. Dicho esto, pasemos a la práctica. Vamos a crear un bucket, vamos a ver cómo se miran los buckets en S3 y sobre esto vamos a repasar algunas de las características. ¿Sí me siguen por ahí? Sí, te seguimos. Gracias Martín, para saber que estamos ahí. Muy bien, acabo de ingresar a la consola de S3. Si ven, aquí ya tengo los servicios recientes, obviamente preparando la clase, pero recordemos que también los tenemos acá. Tenemos que buscar la parte de almacenamiento. Aquí tenemos algunos servicios y vamos a ver justamente S3. Simple Storage Service, servicio simple de almacenamiento. Esta es la consola de administración de S3. Y lo que vamos a ver el día de hoy van a ser los buckets. Vamos a crear un bucket y vamos a administrar los objetos que vamos a guardar en este bucket. Administrar significa que vamos a subir un objeto, vamos a llamarlo ahí, vamos a poder hacerlo accesible para nosotros, ¿sí? Pero quizás también de forma pública, en este caso. Vamos a darle un vistazo inicial a toda esta consola. Después vamos a modificar algunos elementos de nuestros archivos y al final de cuentas vamos a borrarlo todo. Entonces, aquí estamos viendo la consola de administración. Voy a hacer un breve recorrido de esto. Cada uno de estos elementos del listado es un bucket. ¿Sí? Entonces, ¿qué es en realidad un bucket? Aquí te dice, los buckets son contenedores, tal cual. Es simple y sencillamente un contenedor para guardar objetos que almacenes tú aquí en S3, ¿sale? Dentro de un bucket puedes almacenar cualquier cantidad de objetos, ¿sale? Cualquier cantidad de objetos de cualquier tamaño, básicamente. Pero te dice, puedes crear hasta 100 buckets en tu cuenta, ¿sale? Es decir, yo puedo tener 100 elementos aquí, pero si yo necesito más, ¿qué pasa? Bueno, sí puedes tener más. Lo único que tienes que hacer es solicitarlo expresamente a AWS. Lo mandas a través de la consola, ahí te indica los pasos y le das clic, sí, necesito hacer un request para tener más buckets y listo. En cuestión de minutos, quizás alguna hora, tienes habilitado ya el límite de uso. Lo suben. ¿Okay? Estos buckets que ven aquí son privados por default por cada cuenta a menos que los haga yo públicos, como ven acá. ¿Sale? Y obviamente cada bucket tiene un identificador único. Ahora, aquí el identificador único hay que tener hay que hacer un paréntesis especial porque este servicio es global. ¿Sale? Aquí yo no necesito seleccionar y no me deja incluso seleccionar ninguna región. ¿Sí? Como en Route 53, si se acuerdan,
Ruta 53 también era un servicio global. En este caso, S3 también es un servicio global, a diferencia, por ejemplo, de S2, que es un servicio por región, donde nosotros sí seleccionábamos primariamente la región. En este caso es un servicio global. ¿Por qué? Porque el alcance que tiene justamente se va a distribuir a través de toda su red. Lo vamos a ver más adelante. Aunque S3 es un servicio global, ¿sí? Los buckets, a final de cuentas, tienen que vivir en alguna región. Y tienen que vivir en la región más cercana a nuestros clientes o a las personas que vayan a utilizarlo. Entonces, vamos a crear un bucket y vamos a ir revisando algunos de los elementos. ¿Qué necesito primero? Ponerle el nombre a mi bucket. Ok. Mi bucket de prueba. Vamos a ponerle. Y después voy a buscar una región. Por ejemplo, aquí, el norte de Virginia. Pudiera ser alguna otra. Ohio. Ok. Etcétera, etcétera. Si yo tengo algún bucket ya preconfigurado, no necesito repetir todas esas configuraciones. Puedo elegir aquí el bucket y se va a copiar toda la configuración. En este caso vamos a hacerlo de a poco. Y luego me dice, oye, ¿sabes? Necesito alguna configuración de seguridad para este bucket. Y por default, todo el acceso está bloqueado. Vamos a dejarlo mientras así para ver qué implicaciones tiene más adelante. Y hay otra cuestión sobre las versiones, de los buckets, porque resulta que S3 puede administrar o puede controlar el versionado de tus objetos. En este caso lo vamos a dejar desactivado porque es nuestro primer acercamiento. También te dice, ¿puedo manejar etiquetas? Que esto ya vendría siendo muy natural para nosotros porque las hemos estado viendo en los distintos servicios, en S2, por ejemplo, en Ruta 53, en Elastic Load Balancer, etcétera, etcétera. En este caso no vamos a agregar ninguna etiqueta. Y obviamente hay algunas características más de seguridad como el cifrado. Vamos a dejarlo todo tal cual. Y vamos a crear un bucket y seguramente, exacto, me marca este error porque te dice que ya existe un bucket con el mismo nombre porque alguien en alguna otra de las cuentas de AWS ya creó un bucket igualito. Entonces, este nombre debe ser único a nivel global, o sea, de todas las millones de cuentas posibles y de todos los millones o miles de millones de buckets que puedan haber, obviamente ya alguien creó un bucket llamado así. No se pueden llamar igual. Tiene que ser único a nivel global. Bueno, vamos a ver si le atinamos aquí. Vamos a crearlo. Y listo. Nadie más se le ha ocurrido llamarlo mi bucket de prueba 0001. Ahora, este bucket ya debería estar acá en algún lado. Mi bucket de prueba 001, aquí está. Lo acabo de crear a las 6:28 p.m. Obviamente creé otro a mediodía, testeando todo eso. Y vamos a ver qué hay en este bucket. ¿Qué nos dice que hay? Muy bien. Identifiquemos aquí, el bucket sirve para alojar o agrupar objetos. En este caso, el bucket está vacío, ¿sí? Y aquí me dice que los objetos, pues, no tengo ninguno, y me da una breve descripción. Dice que son entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3, ¿vale? Y no tengo ninguno. Voy a ver ahora, esta es la parte de objetos, vamos a ver las propiedades del bucket. Y nuevamente aquí repasa algunas de las consideraciones que tuvimos a la hora de configurar el bucket. La región donde está configurado. Aquí hay algo bien importante, ese es el nombre de recurso. Este es un ID único interno. La fecha de creación. El control de versiones que no hemos habilitado, que obviamente pudiéramos habilitar y lo vamos a hacer más adelante. Etiquetas que no creamos, cifrado que no modificamos. Y aquí algunas configuraciones que lo vamos a ver más adelante sobre las clases de servicios. Ok. Y más elementos. Permisos de seguridad, que me dice está todo bloqueado, etcétera, etcétera. Métricas, que no vamos a tener ninguna ahorita porque no hemos hecho absolutamente nada. Y reglas del ciclo de vida,
que solamente las vamos a mencionar más adelante de forma teórica. Entonces, una vez que creamos el bucket, ¿qué es el paso inminente a hacer? Cargar nuestros archivos, ¿sale? Aquí obviamente voy a subir a la nube algún archivo. ¿Y qué pudiera ser? Cualquier captura de pantalla, por ejemplo. Pero vamos a subir este video. Va a tardar seguramente un tanto. Aquí me está diciendo dónde lo voy a subir. Mi bucket de prueba 0001, ¿sale? En este caso todavía no le voy a modificar ningún tipo de permiso, solamente lo voy a subir. Aquí me va a indicar cuánto va a tardar esta transferencia. Y como dice que va a tardar alrededor de 10 minutos, para no tenerlos aquí esperando, pues voy a abrir una nueva consola y voy a subir un archivo más liviano. Bien, nuevamente voy a mi bucket recién creado. Como todavía no ha subido ese archivo, todavía no lo puedo ver aquí. Y vamos a ver en las descargas, pudiera ser. Aquí tengo una carátula. Listo, dice que aquí está. Y cargar. Listo, la carga se completó. Aquí me dice dónde está en mi bucket, voy a él y aquí veo mi primer objeto ya subido. ¿Sale? Aquí lo está listando, ahora lo voy a seleccionar y en vez de visualizar esa imagen, lo que estoy visualizando son los datos del objeto. Si se acuerdan, tenemos la data como tal, o sea, los bytes, y tenemos una serie de metadatos y una serie de características que acompañan al objeto, que son todas las que ven aquí. ¿Sale? Todas estas características donde me dice, oye, mira, este es el propietario, esta es la región donde está alojado, cuándo se modificó, qué tamaño, qué tipo, y esta es su clave, su identificador único. ¿Sale? Así se llama entonces. Y me dice, fíjate que además puedes acceder a través de esta dirección S3 y me da una URL del objeto. Esto es bien importante porque entonces entendemos que puedo acceder al objeto directamente a través, ¿sí?, del navegador. Ok, a ver, vamos a ver. Voy a copiarlo y lo vamos a pegar aquí y me va a decir que no es. Dice, oye, fíjate que no te puedo dar acceso denegado. Y esa es justamente la característica esperada de seguridad, porque yo tengo entonces que hacer explícitamente accesible este objeto al público. Entonces, vamos a ir avanzando en ello. Si ya creé mi objeto, ahora tengo que hacerlo accesible al público. Muy bien. En acciones del objeto, hay un elemento al final que dice hacer público. Vamos a ver. Me dice, oye, no te lo voy a permitir, no puedo permitirlo porque fíjate que el bucket donde reside este objeto tampoco es público, pero si quieres lo puedes ajustar. Y vamos a pensar que nosotros en realidad ahorita, por práctica, no nos interesa mucho si el bucket es público o no. Precisamente tenemos recursos que necesitamos que sean públicos, ¿sí? Porque lo vamos a utilizar, como mencionábamos en los casos anteriores, para entrega de alojamiento multimedia, ¿sí? Vamos a tener esto como parte de los recursos que después pudiéramos utilizar en nuestro sitio web para enlazarlo desde ahí, ya sean videos o imágenes, utilizarlo como un Delivery Content Network, en vez de estar alojándolo directamente en nuestro servidor y consumiendo el ancho de banda de nuestro servidor. Y esto es bien importante, por ejemplo, cuando tienes una página Moodle y tienes videos, no te va a consumir el ancho de banda directo de tu servicio, de tu servidor, sino el de AWS. Entonces, dicho lo anterior, vamos a editar los permisos de acceso y le voy a quitar este check. Y de esa manera
prácticamente, tengo que confirmar, el bucket se está haciendo público. Sale, aquí ya me dice todo esto ya se desbloqueó. E incluso mi bucket de prueba me dice que los objetos pueden ser públicos. Vale, entonces ya los objetos pueden ser públicos. Ahora sí, voy a intentar nuevamente hacer pública esta página, esta imagen. Y listo. Ya me dice que ya se editó correctamente y ya este objeto es público. ¿Sale? En los permisos, aquí hemos visto nada más las propiedades del objeto, ahora vamos a ver los permisos. Aquí ya me indica que todo el mundo puede hacer lectura de este objeto. Entonces, si esto es cierto, cuando yo lo vuelva a consultar, ¡tada! Ahí está. Ya me está dando el acceso al recurso. Y este mismo lo puedo acceder a través, no solamente de forma directa, sino a través de mi página web. ¿Sale, vale? Entonces, de esa manera ya nosotros estamos haciendo cierto alojamiento multimedia. Ahora, vamos a repasar algunos de los conceptos del bucket justamente y permítame tantito. Todavía no sube, ok. Repasemos algunos de los conceptos de los objetos. Como decía S3, los objetos son entidades fundamentales almacenadas en Amazon S3. ¿Sí? Todos los objetos van a estar dentro de algún bucket, no pueden quedar fuera de ningún bucket, ¿sí? Y nosotros vamos a ver ahí el nombre, el tipo, la última modificación, el tamaño, la clase, todo lo que estamos viendo acá, y las etiquetas del objeto. Cada objeto tiene, obviamente, los datos, una clave y metadata, ya sea del sistema o propia, ¿sí? Si vemos aquí, ya hay metadatos, al menos uno que me dice el tipo de contenido que es una imagen y que esto se necesita obviamente para que se identifique adecuadamente el recurso al ser proporcionado a través del HTTP. ¿Vale? Entonces, Amazon S3 va a mantener este conjunto de metadatos del sistema y del usuario para cada objeto, ¿sí? Y más adelante veremos que los metadatos los va a procesar para hacer alguna gestión de almacenamiento en las distintas clases de almacenamiento que tiene S3. Entonces, obviamente, Amazon S3 tiene una estructura plana en lugar de una estructura jerárquica, lo que habíamos platicado hace unos minutos sobre los conceptos fundamentales del Object Storage. Pero, sin embargo, la consola, va a admitir un concepto similar al de carpeta para agrupar los objetos. Y justamente es el que vamos a ver a continuación. Se te dice, oye, pues el Object Storage es como un lago de objetos, pero aún así, este servicio en particular te va a permitir crear carpetas. Y aquí le puedo poner mi carpeta, así con espacio, sí, claro. Y listo. Y voy a crearla. Entonces, en realidad lo que está haciendo es crear un nuevo objeto. Si ven, tiene exactamente la misma estructura y tiene propiedades. Y aquí dentro de este objeto voy a tener más objetos. ¿Sale? Aquí puedo cargar incluso. Voy a hacer otra carga de quizás algo leve, para que cargue rápidamente. Listo. Ahora ya lo tengo aquí. En acciones voy a hacerlo público. Y listo, lo hago público. Cierro. Regreso a mi carpeta. Entro al objeto.
y aquí tengo la URL. Y si ven, la URL se compone de esta subcarpeta, vamos a llamarlo así. Y aquí lo tengo disponible. Tengo una segunda carátula disponible en mi carpeta. De esa manera es como nosotros podemos administrar los objetos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Yo necesitaría tener esta imagen dentro de mi carpeta de recursos de las carátulas, ¿sí? De AWS. Bueno, existe un concepto dentro de el Object Storage donde te dice que los objetos se copian de alguna manera, de una forma distinta a como lo harías con los archivos. Los archivos lo agarras, lo copias y listo, lo estás moviendo de ubicación. Pero para los objetos no es exactamente el mismo concepto, ¿sí? Lo que tienes que hacer acá es, si tú quieres mover, vamos a llamarle así, lo que tú esperarías mover esta carpeta, perdón, esta imagen hacia mi carpeta, lo que se hace en realidad es, se copia o se crea un nuevo objeto dentro de mi carpeta y se elimina o se sustituye el anterior. Y va a tener un identificador distinto, un nombre sí con el cual puedes acceder, pero va a tener incluso una fecha de creación distinta. Y justamente vamos a hacer esto. ¿Cómo muevo yo este objeto a mi carpeta? En acciones le tengo que decir que lo traslade. ¿Sale? Y aquí me está diciendo justamente esto. Dice, mira, voy a copiar el objeto, voy a hacer una nueva copia y van a cambiar tanto la fecha de última modificación en la ubicación, etcétera, etcétera. Voy a eliminar el objeto original. Igual pueden cambiar algunas configuraciones. No va a tener la configuración de bloqueo de los objetos, etcétera, etcétera. Y le digo, sí, sí, cámbialo. Voy a ir a un nuevo bucket y le tengo que decir cómo se llama el bucket. Y oye, pues, ¿cómo se llama el bucket? ¿Dónde lo veo? Bueno, puedo utilizar el explorador y aquí seleccionarlo. Ahí está mi carpeta y lo elijo como destino. Esta es la forma más fácil. Y si ven, aquí está S3, dos puntos, doble diagonal, mi bucket de prueba 0001, diagonal, mi espacio carpeta, diagonal. Este dato también lo pudiera yo haber obtenido de forma directa. A ver, ya terminó la anterior. Voy a ir a mi carpeta, ¿sí? Voy a ver las propiedades de mi carpeta y aquí lo tengo. Está recurso único, el identificador, lo puedo copiar y es el mismo que estoy necesitando acá, ¿sí? Muy bien. Y de esa manera lo traslado. Aquí me dice, se trasladaron correctamente los objetos. Si estuviera moviendo varios, me va a dar el resumen. Y obviamente, si hubiese algún error en alguno de esos objetos al momento de moverlos, aquí me daría el listado de cuáles fueron los errores, cuáles fueron los archivos y el detalle correspondiente. En este caso, no hay ningún error. Listo, se movió. De manera que aquí en mi carpeta ya tendría los dos objetos. ¿Sale? Que acabo de mover es el que dice carátula 15. Lo voy a seleccionar. Y aquí está, tal cual. Obviamente ya la URL del objeto ya cambió. Ya no está. ¿Sale? Ahora mi carpeta. Entonces con eso hemos ya movido los objetos. ¿Qué otra cosa más podemos hacer con los objetos? Puedo trabajar con las etiquetas y los metadatos. Son cosas similares, pero tienen objetivos distintos, ¿sale? Similares, ¿por qué? Porque tanto las etiquetas como los metadatos es un par de clave y valor, lo que ya hemos trabajado, ¿sí? Una etiqueta que se llame name puede tener el nombre de fulanito, perenganito, sultanito, etc. ¿Sale? Pero las etiquetas, los tags, se utilizan principalmente para categorizar
el almacenamiento, es una forma de agrupación, ¿sí? Incluso se utilizan para identificar los costos en AWS. Tú le puedes poner una etiqueta de cuál es tu segmento de costo y entonces buscarla en el explorador de costos de AWS donde está la facturación y tú puedes agrupar la facturación por esos tags. Lo vamos a ver en alguna de las sesiones. ¿Vale? Entonces, nosotros podemos agregar o quitar estas etiquetas cuando nosotros querramos. Y podemos asociar hasta 10 etiquetas a cada uno de los objetos. ¿Sale? En cambio, la metadata sirve para identificar, sí, nuevamente vamos a identificar a los objetos, pero para hacer algún tipo de procesamiento, primero. En segundo lugar, no puedes modificar los metadatos. Y lo vamos a ver, porque para modificarlos, entre comillas, lo que tienes que hacer es nuevamente crear otro objeto, sustituir al anterior, ¿sí? Por eso decíamos, un objeto es un conjunto de data, de metadata, ¿sí? Y del identificador. Entonces, si yo cambio alguno de estos, estamos hablando que es un objeto distinto. Entonces, la única manera de modificar estos metadatas es realizando una copia del mismo y configurando nuevamente. Y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a trabajar con las etiquetas y con los metadatos. Entonces, voy a seleccionar. Ciertamente ya no está ahí. Ya se actualizó. Está acá. Entonces, voy a seleccionar uno de ellos de carátula 13 y más abajo aquí tengo las etiquetas y tengo los metadatos. Y voy a editar la etiqueta. Voy a agregar uno. Listo. Aquí apenas los declaré, tengo que guardarlos. Entonces, ya están acá registrados. Ahora lo puedo editar y obviamente puedo cambiar esto sin mayor problema. Listo. Ahora vamos a ver. Tengo aquí mi objeto, tengo mi identificador, tengo mi URL, tengo mi entidad. Esto lo vamos a utilizar para ver aquí cómo va a cambiar ahora. A este mismo objeto voy a tratar de asignarle una metadata. Y justamente me dice, mira, voy a tener que crear una copia del objeto y va a cambiar la fecha de última modificación. ¿Sí? Entonces ya no va a ser el mismo objeto. Y los metadatos se dividen en dos, definidos por el sistema y por el usuario. Obviamente el que necesitamos nosotros es el del usuario. No voy a modificar, sino que voy a agregar aquí. Cuando nosotros creamos metadata, le va a agregar un prefijo, ¿sí? Ese de preferencia vamos a dejarlo tal cual. Y aquí está. Ya se cambió. Y el objeto, aunque tiene todo lo demás idéntico, ya no es el mismo, ya creó una nueva copia del objeto. ¿Sale? Esto no lo vamos a ver ahorita porque parece que era el 15. Sí, era este. Lo vamos a ver en el versionamiento más adelante. Entonces, de esta manera, de esta forma práctica, hemos repasado algunos de los conceptos. Vamos a identificarlos acá. Ya le dimos el vistazo, ya creamos un bucket, vimos cómo se crea, repasamos los conceptos básicos, creamos objetos, los hicimos públicos, repasamos estos conceptos de S3
de los objects, ¿sí? Durante la misma práctica, y vimos las etiquetas y los metadatos en cuáles son sus similitudes, que utilizan ambos un par clave-valor, obviamente son exclusivos, y cuáles son sus diferencias. Las etiquetas se utilizan para categorizar y los metadatos se utilizan para procesar los archivos. Y obviamente las etiquetas tú siempre puedes administrarlas, agregar o modificar o eliminar etiquetas, y en cambio con los metadatos tienes que sustituir el archivo. Hicimos las dos prácticas de edición de etiquetas y de metadatos, y también trasladamos un objeto que nuevamente identificamos que es un cambio en el objeto, ya no es el mismo objeto. ¿Qué nos resta? Eliminar el objeto. Muy bien, vamos a regresar a uno de nuestros buckets de la carpeta, y es tan sencillo como seleccionarlo y darle eliminar. Y te dice, esto ya no se puede deshacer, ¿eh? Sí, claro, vamos a eliminarlo. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que no lo vamos a eliminar por error? Bueno, explícitamente nos dice, tipea, escribe, eliminar de forma permanente. Obviamente lo puedes copiar y pegar. Listo, se fue. No hay más. Ese carátula 15. Sería este. Ahí está. Ya no existe, se fin. ¿Sale? Obviamente también pudiera yo eliminar la carpeta. En este caso puedo eliminar esta. Vamos a darle a eliminar. Me dice nuevamente no se puede deshacer. Vamos a ver. Y listo. Ya no hay más. Ahora, me resta aquí un archivo. Entonces, no voy a borrar el archivo, sino que ahora quiero borrar el bucket. Voy a eliminarlo. Y me dice, mira, por seguridad, necesitas primero vaciar el bucket para que se pueda eliminar. Pero, pues aquí tienes una opción directa para que lo podamos hacer si ya estás sumamente seguro que lo vas a eliminar. Y ya te dice, oye, si lo vacías, todos esos objetos, pues bye, se pierden. Ya no hay manera de recuperarlos, ¿sale? Entonces tú le dices que sí. Lo vacías. Y una vez que está vacío, está seleccionado, ahora sí lo puedes eliminar. Y tienes que ponerle nuevamente el nombre. Aquí ya no es el confirmar, eliminar permanentemente, sino el nombre del bucket de prueba 0001. Listo, todo lo que hicimos en este momento ya no existe en la nube, ya no hay manera de recuperarlo. Así de sencillo y así de práctico es trabajar con los buckets de S3. Hasta aquí, muchachos, ¿algún comentario? ¿Alguna duda? Pues no, veo que ya para usarlo la aplicación sería manejarlo por URLs, ¿no? Efectivamente, estas mismas URLs las puedes atachar a tu página web o a tus recursos, a cualquiera que tenga acceso a la web incluso, ¿no? Alguna aplicación móvil, puedes ahí, de hecho, por allí tenemos algún caso de uso, ¿verdad, Esteban? Bastante interesante, de una aplicación móvil donde van los técnicos, hacen el servicio, al final cierran la orden de servicio y el cliente con estas tabletas que ya permiten la firma, ahí le echan un garabato y se guarda esta imagen en un bucket de S3, que después podemos recuperar en la aplicación web, ya no móvil, sino ya web, para ver la hoja con todo lo que se llenó, más la firma del cliente. Entonces, de esa manera puedes utilizar, es uno de los casos de uso que tenemos ya andados sobre S3. Pues bueno,
voy a cortar hasta aquí la presentación del día de hoy, porque lo que sigue es las clases de almacenamiento de S3, y pues es un tema bastante extenso. Entonces, para no dejarlo incompleto, vamos a cortar aquí la sesión del día de hoy. Ok. Pues Ok, listo, chicos. Pues, Hoy nos conectamos poquito, seguramente van a ir siendo menos en algún punto, pero les agradezco que estemos aquí el día de hoy. no, gracias por la introducción. Vale. Nos vemos el jueves entonces para más de S3. Hasta el jueves. Nos vemos. Bye, gracias por estar. Bye. Nos vemos, muchas gracias. Hasta luego.